ay Dios, apenas una gotita de sudor les pudimos sacar el viernes. Pero vamos a ver entonces cómo es que funciona este, esta resistencia muscular y cómo se va acondicionando el organismo para pues mantener la actividad hasta cierto punto. Porque por supuesto esperábamos irlos a recoger con pala ahí al jardín, pero faltaron otras 4 horas por lo menos de darle vuelta. Entonces, bueno, vamos a ver, ay, tan exagerados. Vamos a ver cómo es que ocurre esta adaptación muscular al, al ejercicio, al entrenamiento, porque habrán visto ahorita, pues no sé, con qué regularidad hacen un ejercicio equivalente al que hicieron el viernes. Nunca me van a decir. Pero entonces, pues así como ponen aquí que tenían alguna incomodidad al día siguiente de dolor o algo así, pero pues está claro que si ustedes hacen ese equivalente de ejercicio con regularidad, pues con el tiempo el músculo se adapta, toda su fisionomía se adapta, corazón, pulmones, sistema vascular, todo se va a adaptar. ¿Y en qué consiste esa adaptación? Porque si ustedes hicieran esto que hicieron por lo menos un día sí o no, un día sí, un día no, si lo volviéramos a hacer de aquí a un mes, ay Dios, pero muertos de la risa. Entonces, ¿por qué es que el músculo puede adaptarse a ir haciendo cada vez más esfuerzo, más potencia y el organismo en general va aumentando sus capacidades? Pues a eso es a lo que se le llama entrenamiento. Pues vamos a ver entonces cuáles son las adaptaciones a las que lleva el entrenamiento para que podamos incrementar nuestras capacidades musculares. Pues entonces de ya que armen ustedes un subprograma formal de ejercicio para tener unas adaptaciones musculares permanentes. Bien, vamos a ver entonces esto. ¿Cómo es que ocurre esa adaptación muscular? Bien, por acá, ay no, espérense, algo hice que no debía haber hecho. Ah, sí, pues aquí está. Estoy apachando botones que no son. Bien, entonces, por acá andábamos. ¿Cómo lo repasamos ahí con Carlos el viernes sobre las distintas fibras musculares que tiene cada uno de nuestros músculos? Habíamos dicho que tenemos este sistema creatininfosfático, que es el que, con esta otra clasificación un poquito más antigua, la que se utilizó en el laboratorio, es a la que se le llama el tipo 2AX. O en algunos autores lo clasifican solo como X. Y esa X quiere decir que es un tipo de fibra que puede eh, cambiar su ruta metabólica. Porque si vemos acá, vamos a ver en realidad tres
rutas metabólicas para la obtención de energía para que ocurra la contracción muscular. Se recuerdan que vimos que la contracción muscular requiere ATP y este ATP se va a utilizar a dos niveles. Uno, para que se despolarice la fibra muscular y dé lugar a la corriente de calcio y ¿dónde estábamos con esto? Acá. Y que el calcio mueva esta fibra de tropomiosina, que esta fibra de tropomiosina está impidiendo que la actina y la miosina se unan. Por eso es que en el retículo endoplásmico están estos depósitos de calcio que cuando estamos enviando el mensaje por nuestros nervios, estamos ocasionando una despolarización de la célula. Esa despolarización abre los canales de calcio y ese calcio mueve esta tropomiosina y permite entonces que ocurra la, la contracción muscular, o sea, la unión de la actina con la miosina, y al unirse la actina con la miosina se da esta unión que habíamos hablado, M1, M2, M3, M4, y va jalando la fibra y de esa manera ocurre la contracción muscular. Esta contracción va a responder a la ley de todo o nada. O sea, el músculo o se contrae o no se contrae. Pero lo que comentábamos la vez pasada, ¿cuál es la diferencia de llevarse el helado ustedes despacio y disfrutar su helado con estos calores a tener una contracción violenta y ponerse el helado de cuerno a media frente? O sea, la diferencia va a ser el número de fibras que están ustedes estimulando con sus nervios, que son cosas que por supuesto se van aprendiendo prácticamente desde bebé a la coordinación muscular, cuántas fibras, o sea, un bebé es bastante, pues no vamos a decir torpe, ¿verdad? Porque es lo que sus capacidades neuromusculares pueden hacer, pues entonces nuestro cerebro va controlando ese movimiento, que es lo que hace que podamos controlar nosotros qué fibras y cuántas fibras queremos contraer. Pero entonces, esta contracción va a responder al todo o nada. Una vez se une el punto de unión M, se va a contraer hasta el M4. Entonces, esa corriente de calcio requiere ATP. Y por otro lado, recordamos que el ATP es indispensable para desprender la molécula de actina y de miosina. Yo no sé si alguno de ustedes tuvo calambre después del viernes. No, no fue para tanto. Pero sí dolorcito, a lo mejor dolorcito muscular, pero bueno. Pero entonces, vemos esos dos requerimientos de ATP y ese ATP es el que vamos a requerir nosotros en los tres tipos de, lo voy a decir ahorita entre comillas, los tres tipos de fibras musculares. En la glucólisis, por supuesto, solo que esta glucólisis aquí es lactogénica, que es la producción de ATP con el producto final de ácido láctico, porque no entra la fosforilación oxidativa. Este es a lo que en el laboratorio le estábamos llamando tipo de fibra 2. Y el tipo de fibra 1 es esta, la oxidativa, en donde aquí se van a estar produciendo los 36 ATPs por molécula de glucosa,
pero requerimiento fundamental es el oxígeno. Pues entonces, aquí les decía entre comillas, con este sistema creatinín fosfático, porque si bien la fuente de energía es por la separación de una molécula de fósforo produciendo fósforo inorgánico, no necesariamente es ATP. Aquí puede ser ordinariamente en mamíferos es la creatinín fosfato la que va a separar ese fósforo para esta fuente de energía. Pero entonces habíamos dicho, esto es rapidísimo, fuente de energía inmediata, rapidísima, pero de muy, muy corta duración. Luego, la glucólisis, en donde no llegamos hasta la fosforilación oxidativa, estamos utilizando este ATP antes de la fosforilación oxidativa, pero esto nos va a producir ácido láctico. Ese ácido láctico, en buena medida, es necesario para que se recuerdan que dijimos que la disminución en el pH nos va a alterar la profundidad en la ventilación. Pues entonces, ¿qué está pasando aquí cuando empezaron a hacer ejercicio? Ahí van haciendo ejercicio, ahí van haciendo ejercicio, pero si se recuerdan, y ahorita vamos a ver esto, aquí estaban ustedes tranquis, echándose el párrafo con Carlos cuando iban para el jardín, caminando, y aquí empiezan a hacer el ejercicio, ¿sí? Entonces, cuando empiezan a hacer el ejercicio, ustedes todavía no tenían una frecuencia cardíaca alterada, no tenían una frecuencia pulmonar alterada, sino esta va a ser la adaptación que ustedes van teniendo. Aquí empezaron a hacer este ejercicio y aquí empiezan ustedes a sentir que empieza a cambiar su frecuencia y su profundidad ventilatoria. Aquí empiezan a sentir que su corazón empieza a palpitar con mayor potencia, empiezan a sentir que empieza su corazón también a palpitar con mayor frecuencia hasta que su sistema cardiopulmonar está adaptado a el ejercicio que están ustedes haciendo. Y ahí se van, ahí se pueden ir perfectamente. Pero ¿qué pasó en esto en donde le estamos llamando el área de déficit de oxígeno? Pues ustedes funcionaron aquí así. Empezaron a utilizar estas fibras musculares produciendo ATP por medio de la glucólisis, pero empezaron a producir ácido láctico. Hasta que empezaron ustedes ya a trabajar de esta manera acá sostenida y aquí podíamos haberlos ido a recoger a las 9 de la noche al jardín botánico, ustedes todavía corriendo, pero entonces, si se recuerdan, ¿qué pasó en el momento que pararon? Aquí terminó el ejercicio, pero ¿qué pasó con su frecuencia cardíaca? ¿Qué pasó con su frecuencia pulmonar? Esa no llegó a la normalidad como que hubieran empezado, sino que esto empieza a bajar paulatinamente su frecuencia cardiopulmonar, su profundidad cardiopulmonar, hasta que ya llegan nuevamente al estado de reposo. Entonces, aquí, ¿qué fue lo que estuvieron haciendo? Aquí estuvieran acumulando dióxido de carbono y la acidez que tenían ustedes ahora por esta producción de ácido láctico, el consumo de oxígeno, producción de dióxido de carbono, entonces aquí ese aumento de la frecuencia, pero recordemos que el pulmón va a responder en profundidad por esta acidez y por la frecuencia, por el aumento de temperatura. Pues entonces ustedes cuando hicieron ejercicio, aumentó su temperatura, aumentó su acidez, pues entonces todo este espacio acá
estuvieron ustedes deshaciéndose de ese exceso de dióxido de carbono que fueron ustedes acumulando acá. Ahora, esto es una, una curva normal. Pero entonces, ¿qué hubiera pasado si empiezan ustedes a hacer un ejercicio en lugar de correr al máximo, empiezan a trotar? Pues entonces van a tener aquí, esto sería, por ejemplo, esto que teníamos acá, su etapa máxima de ejercicio. Aquí estaríamos, ahí van platicando todavía, pero van trotando, pues entonces los sistemas adaptativos son mucho más cortos. ¿Qué pasa si nos vamos al submáximo, que se le llama, o subintenso? Aquí vamos a tener estos rangos, pero entonces este tiempo están acumulando ustedes ácido láctico. ¿Qué pasa si hacemos más ejercicio? O sea, lo que se le llama el supramáximo, pues entonces ahí está su dolorcito que tuvieron ahora, porque no quiere decir que hayan ustedes roto un récord olímpico aquí con lo que corrieron ahí en el jardín, pero su corazón y sus pulmones no estaban preparados para este suministro de oxígeno. Entonces, todo esto que tuvieron ustedes acá, eso que fue el supramáximo porque hicieron más ejercicio de lo que normalmente están acostumbrados a hacer, pues entonces todo esto fue ese acúmulo de ácido láctico que su proceso adaptativo no tuvo la capacidad de, de poder remediar ese exceso que estaban ustedes requiriendo. Pues entonces, esto acá hizo que se le acumularan cristales, o sea, llegaron al extremo de acumular cristales de ácido láctico, o sea, se fueron bastante más allá y por eso al día siguiente pues por lo menos Henry dice que amaneció como que lo hubieran enyuquillado, pues todo tieso, no podía ni moverse, y pues fue, eso es a consecuencia de todo ese ácido láctico que su corazón, sus pulmones no tuvieron la capacidad de llevarle el oxígeno para que todo ese tiempo estuviera funcionando su músculo oxidativo. Entonces, estuvieron utilizando ustedes este músculo lactogénico porque no tenían su capacidad cardiopulmonar adaptada. Y no solo es corazón y pulmones, sino que la capilaridad, o sea, los capilares, los vasos capilares que puedan llevar el oxígeno a su músculo. Por eso les comentaba la vez pasada, de las primerititas adaptaciones, ahorita vamos a ver la fisiología del ejercicio, es en principio una adaptación bioquímica, después una adaptación celular y después va a ir ya la adaptación, la adaptación física. Pero para esta adaptación bioquímica, primero van a tener que tener una adaptación conductual. O sea, hasta voluntariamente van a estar ustedes respirando más hondo, que eso pues está mucho más fácil de controlar que controlar su frecuencia cardíaca y su potencia cardíaca. Bien, pues entonces esto fue por lo menos a Henry, lo que le pasó. Ahora, Fernanda creo que por aquí se quedó, ¿verdad? Aquí se apenas cuando la vi de regreso, iba tan fresca como una lechuga. Entonces, esto fue rapidísima su recuperación, ya iba, pero nítida. Bien, pues entonces veamos esto. Cuando vamos a hacer un ejercicio ya intenso, si ya de estas que se hayan picado para
para una preparación física, de competencia. Esto es lo que le va a estar pasando a un corredor, por ejemplo, si va a correr los 100 metros. Ya habíamos dicho, cuando va a correr los 100 metros, esos, pero ni siquiera se van conteniendo la ventilación, o sea, corren en apnea total, los 100 metros corren en apnea. Lo que van a tener es unas hiperventilaciones, pero ¿cuáles van a ser sus músculos que van a adaptarse esos 100 metros? Todos son los fosfatágenos, ¿sí? Luego, si vamos a seguir nosotros con una carrera de 400 metros, ¿qué distancia calculan ustedes que corrieron ahí en el jardín? ¿Qué distancia le calculan? ¿Cuántas vueltas son? Tal vez unos 5 kilómetros, ¿no? 5 kilómetros serían unas 50 cuadras. Le calculan que corrieron 50 cuadras. La verdad es que no. No, no, corrieron como 2 kilómetros. Pues entonces, ya una vez superamos aquí nuestra fase esta anaeróbica de la glucólisis, ahora vamos a empezar ya con este metabolismo aeróbico, en donde aquí en la glucólisis vamos a utilizar la glucosa que prácticamente está circulante. Ya después aquí, por ejemplo, ya en una carrera, justamente, por eso les preguntaba, miren en dónde estarían con 5 kilómetros. Tuvieron que haber llegado hasta acá, en donde estarían ustedes ya sacándose todo el glucógeno del hígado, o sea, en el músculo tenemos depósito de glucógeno y el principal depósito de glucógeno es el hígado. Entonces, con el ejercicio empezamos a sacar este glucógeno, es convertido en glucosa y empieza todo nuestro proceso de ya la fosforilación oxidativa. Bien, pues entonces, aquí vamos a ir dándole, pues aquí tenemos una maratón ya, ¿verdad? De 21 de 42 kilómetros y va a llegar el momento en el que se agotan, o sea, yo diría hasta las medias maratones, es un consumo total de glucógeno y glucosa. Después, ya para la maratón, que ya son los 42 kilómetros, ya se nos acabó el glucógeno. ¿Ustedes nunca se han echado por una San Silvestre? Esos son 10 kilómetros. Digo, para preguntarles cómo llegaron con esa San Silvestre. Pues entonces, ya para una de 42 kilómetros, ya agotamos completamente nuestro glucógeno y la glucosa y empezamos a consumir nuestras grasas. Pero entonces, fundamental para el uso de grasas como fuente de energía es que sea un metabolismo aeróbico. Si nos ponemos a hacer pesas, por ejemplo, para quemar grasa, eso no nos va a quemar un átomo de grasa. Para quemar grasa tiene que ser un proceso aeróbico, pero miren todo lo que tenemos que pasar para llegar a un proceso aeróbico. Primero tenemos que consumirnos todos nuestros fosfatágenos, luego tenemos que pasar por este periodo este, lactogénico de glucosis lactogénica y después empezamos ya a tener este proceso
aeróbico. Entonces, si vamos a ir a hacer ejercicio aeróbico, esos son tardados, por lo menos unas 2, 3 horas para poder superar toda esta etapa que son las primeras fuentes de energía que va a consumir nuestro músculo y posteriormente vamos a empezar nuestro proceso anaeróbico. Y si lo que queremos es hacer ejercicio para quemar grasa, pues entonces ya no serán 2, 3 horas, sino que tendrán que ser 4 o 5 horas para poder llegar hasta el catabolismo aeróbico de los lípidos. Pues entonces, si es para quemar grasa que queremos hacer ejercicio, es un ejercicio completamente distinto al que requeriríamos, por ejemplo, si queremos desarrollar potencia muscular, porque la potencia muscular va a ser a raíz de uso de fosfatágenos y en alguna medida la glucosis anaeróbica. Pero entonces aquí podemos hacer una hora de ejercicio para el desarrollo muscular si lo que queremos es potencia. Si lo que queremos quemar grasa, pues entonces tendrán que ser sesiones bastante más largas. Bien, todo esto que se sabe del metabolismo muscular se describió en músculo de rana. De hecho, de las prácticas que ya no nos dejan hacer, antes hacíamos los cortes de músculo de rana, los estimulábamos eléctricamente, llevábamos el músculo hasta el cansancio, le suministrábamos el oxígeno, le suministrábamos la glucosa y ver hasta dónde aguantaba por miligramo de glucosa y toda la cosa. Pero entonces, estas cortes de esta naturaleza fue lo que vimos ahí con Carlos en el laboratorio también, en donde dependiendo de la especialización deportiva que se tenga, ya naturalmente se va a tener, por ejemplo, ay, perdone, Esta, esta fibra amarilla, esto sería las fibras oxidativas. Estas anaranjadas son las lactogénicas y estas más oscuras son las fosfatágenas. Pues entonces, si bien, por supuesto, pueden haber adaptaciones para mutar un tipo de fibra a otro, pero por supuesto, en los países en donde efectivamente tienen interés deportivo, no solo van a hacer que alguien que tenga, este, pues que esté claro que pueden mutar las fibras musculares de un tipo a otro, pues van a escoger quienes ya tienen la cantidad de fibras adecuadas para determinado ejercicio. Pues entonces, comentábamos en alguna oportunidad por qué la mayoría de corredores de 100 metros son de raza negra, porque la raza negra tiene el doble de fibras fosfatágenas que la raza blanca. ¿Sí? Entonces, estos van a correr a una velocidad mucho más rápido porque ya lo traen genéticamente, ya traen esa proporción de fibras mucho más grandes, en mucha mayor proporción, en realidad, que lo que tienen otras razas. Pues entonces, si ven en qué deportes ven ustedes que por ejemplo, sobresalgan los asiáticos. ¿Dónde han visto que son, pero maravillosamente excepcionales
los asiáticos, a lo mejor en gimnasia olímpica, que tienen, pues, a lo mejor más flexi no, dejen la flexibilidad, el tamañito. O sea, con ese tamañito pueden hacer todas las piruetas del mundo, ¿verdad? En cambio, decirle a un vikingo noruego que se ponga a hacer vueltegatos y todo eso, pues, pues rompe el escenario, pues, ¿verdad? Pues entonces, eso es algo que comentábamos la vez pasada, que lastimosamente en nuestro medio, el, más que capacidad física es la buena voluntad que puedan tener nuestros deportistas, porque incluso ellos tienen que pagarse su entrenamiento, ellos tienen que pagarse sus viajes, ellos tienen que pagarse todo y además la buena voluntad para ir a competir cuando no tienen físicamente las habilidades. Ahí sí que ahorita, qué bueno que tenemos en el boxeo, vemos dos, dos grandes luminarias que tenemos en el boxeo, qué bueno, y pero el, lo primero que va a hacer un entrenador es ver cuáles son sus capacidades innatas que tiene para el ejercicio. Pues entonces, este es un nadador de velocidad y este es un corte de sus músculos de este tipo de deportistas. Y entonces veamos cuál es la cantidad de fibras uno que tiene, pues las tiene bajas, ¿sí? Miren la cantidad de fibras uno que tiene, que estas son las oxidativas, y miren la cantidad de fibra 2, estas son las glucolíticas lactogénicas. Entonces, este tipo va a tener una velocidad enorme y además una velocidad este, de alrededor de medio minuto, porque los corredores de 100 metros, eso se lo echan en menos de 10 segundos. Entonces, ese va a tener una cantidad de fibras lactogénicas, fosfatágenas enorme. En cambio, que tiene que nadar alrededor de medio minuto, un minuto, pues entonces miren la cantidad de fibras que tiene de las lactogénicas, ¿verdad? Y las de fibra uno, pues vamos a decir normal. Entonces un entrenador tiene que ver que esto ya lo traiga, ¿sí? Veamos ahora este ciclista que tiene que pasarse 6 horas pedaleando. ¿Qué es lo que necesita este deportista? Pues fibras oxidativas. Entonces, miren la cantidad de fibra oxidativa que tiene de las fibra uno en comparación a la fibra 2. Entonces, esto ya lo tienen que traer, o sea, no le podemos pedir peras al olmo. Eh, qué bueno, aquí en Guatemala, sí, en alguna medida hemos destacado en, en ciclismo. Y bueno, pues qué bueno que, o sea, nuestra raza, la combinación que ha habido de nuestra raza, aunque claro está que quienes han destacado en ciclismo en realidad no son capitalinos, ¿verdad? Es gente del interior. Primero que, pues, pareciera que sí, genéticamente se tienen esas capacidades y por otro lado, pues es gente que entrena todos los días y no que entrene todos los días, sino que pues todos los días se tiene que ir a su chance en cicle, ¿verdad? Entonces, pues sí hemos destacado en alguna medida en ciclismo. Bueno, y ahora en boxing no es que nos estemos peleando todo el tiempo, ¿verdad? Pero sí hay gente aquí peleonerita que a lo mejor ya lo traía también desde chiquito. Bien, veamos entonces cómo es esto de la fisiología del ejercicio. ¿En qué consiste ese entrenamiento muscular? ¿Qué es lo que hace que nuestro músculo primero no pueda levantar un peso dado
Ya después, cuando lo logro levantar, quedo todo adolorido y después resulto pudiéndolo levantar 50 veces sin ningún problema. Entonces, ¿en qué consiste este entrenamiento muscular? Primero, el ejercicio que vamos a hacer para el entrenamiento que queremos, para el deporte que queremos, va a ser completamente distinto. ¿Qué pretenderíamos, qué tipo de entrenamiento pretenderíamos nosotros para un basquetbolista? Vamos a tener claro primero, este fulano se va a pasar 2 horas corriendo de arriba para abajo. Entonces, ¿qué necesita? Pues necesita un corazonzote, necesita unos pulmonones y necesita esa fibra oxidativa para poder estar yendo y viniendo. Y por supuesto, tiene también que tener velocidad. Entonces, ¿qué entrenamiento le vamos a dar a este fulano? Va a ser oxidativo y lactogénico, ¿sí? ¿Qué entrenamiento requiere un fisicoculturista? El fisicoculturista tiene que ser así de eficiente como este deportista. Pues no, él lo que necesita es que estas tres fibras le crezcan, porque si se pone a hacer ejercicio solo de potencia, que podríamos presumir que un fisicoculturista se pasa levantando pesas todo el tiempo, pues en alguna medida sí, porque necesita desarrollar estas fibras. Pero miren, este corte que tenemos aquí es una fibra muscular normal, como la de ustedes, como la mía, como la que sea, ¿verdad? Que no hemos desarrollado nada en particular desde el punto de vista deportivo exigente. Pues entonces, por supuesto que necesita levantar pesas porque tiene que desarrollar este músculo, este músculo, este músculo, bueno, esta fibra muscular, ¿verdad? Esta de aquí, esta de aquí, esta de aquí, esta de aquí. Pero ¿y el resto? Entonces necesita, porque él tiene que aumentar su masa muscular total, toda. Entonces ahora tiene que ponerse a hacer ejercicios para desarrollar esta fibra, esta fibra, esta fibra. Y las demás, pues entonces tiene que ponerse a hacer ejercicios aeróbicos para desarrollar estas fibras, porque este tipo de músculo va a requerir que todas las fibras musculares se desarrollen. Entonces, pueden encontrarla un día levantando 200 libras para desarrollar sus fibras fosfatágenas, pero a lo mejor al día siguiente se está pasando 4 horas levantando pesitas de 5 libras y se va a ver ahí mera ridícula levantando esas sus pesitas, pero ese ejercicio es la que va a hacer que desarrolle sus fibras oxidativas, porque necesita desarrollar todas. Este no. De hecho, imagínese un basquetbolista con una musculatura de esta naturaleza, le estorba ese músculo, porque él tiene que pasar por lugares haciéndose los quites y todo. Y si va con unos brazos, lo traba. Bien, pues entonces, ¿qué se requiere para estos desarrollos? Pues entonces, darle al máximo las capacidades que tiene cada una de las fibras. Y entonces, ¿qué es lo que va pasando cuando le estamos dando las capacidades máximas a cada fibra? Pues entonces, si le estamos dando las capacidades máximas a cada fibra, pues entonces a lo mejor pueden, y está claro, que pueden llegar a desarrollarse cosas de esta naturaleza. Pero entonces tiene que desarrollar todititísimas y cada una
de sus fibras musculares. Entonces, ¿en qué consiste ese entrenamiento para esa, le vamos a llamar adaptación al trabajo? Primero, por supuesto, una adaptación de conducta. Hijos, lo principal, ¿verdad? Me voy a poner a hacer ejercicio. Y entonces empezar con el ejercicio. ¿Qué tipo de ejercicio quiero ser? Quiero ser este deportista, quiero ser este deportista, quiero ser este, es cualquiera de estos dos, quiero ser este deportista, quiero ser este, en fin, ¿qué es lo que quiero hacer? Entonces, eso va a determinar mi conducta, qué tipo de ejercicio voy a hacer. Esta conducta implica no solo el tipo de ejercicio, lo hice hoy, amanecí como amaneció Henry, todo tieso, pero tengo que hacer hoy también otra vez, aunque me duela hasta el pelo. Entonces, tengo que volverlo a hacer porque si no, no sirve de nada. Entonces, eso es parte de la conducta. La dieta. Si voy a desarrollar fibras de esta naturaleza, la fibra muscular, así como la actina, la miosina, eso es proteína. Entonces necesito una adecuada fuente de, de aminoácidos y de todos los aminoácidos, porque, como sabemos, ¿verdad? No todos los alimentos tienen todos los aminoácidos. Bien, pues entonces todo eso es parte de esta conducta. Entonces, una vez que ya nos convencimos de levantarnos temprano, ya para ir a hacer el ejercicio, ya sé qué ejercicio voy a hacer, lo voy a empezar a hacer, hoy voy a comer lo que necesito para ese ejercicio y al día siguiente volverme a levantar. Bueno, ya tengo resuelto esta parte de la conducta. Y ahora, inmediatamente lo que voy a requerir ahí al hacer ejercicio es esa adaptación fisiológica que fue la que tuvieron ustedes en el jardín. Empezaron a ventilar más profundo, empezaron a ventilar más rápido, su corazón tuvo un gasto cardíaco mayor. Esa es esa adaptación fisiológica, es la del momento de hacer el ejercicio. La adaptación bioquímica. Todos los que amanecieron, amanecieron adoloridos, y usted, Kiara, no los debe todavía. ¿Sí? No, no se vaya a hacer la loca y usted nos va a tener que hacer todos estos ejercicios. Este, la primera adaptación va a ser, ¿por qué acumularon ácido láctico? Porque no tenían oxígeno suficiente para que el consumo de glucosa se fuera hacia la fosforilación oxidativa y formaran dióxido de carbono y agua, sino que se estancó, ahí el ciclo de Krebs, empezó a acumularse el ácido láctico, ese se convirtió en lactato y son esos cristales de ácido láctico, o en realidad es lactato, cristales de lactato, los que acumularon y esos cristales son los que les duele. Entonces, ¿qué necesitamos ahora? Mayor producción de el aparataje enzimático para degradar el ácido láctico. Entonces, si ustedes a los 2 días volvieran a hacer ese mismo ejercicio, ya no les va a doler igual, porque de las primerititas adaptaciones bioquímicas que tenemos es el aumento en la cantidad de enzimas para degradar el ácido láctico. Por otro lado, ¿qué les decía yo de acá? Vamos a tener la degradación de glucógeno y glucosa, ¿sí? Pues entonces, de las primeras adaptaciones bioquímicas que vamos a tener va a ser acumular más glucógeno. Entonces, por eso es que ya comentábamos en alguna oportunidad
de personas que van al gimnasio y su parámetro de éxito en el gimnasio es la báscula, estarse pesando todo el tiempo y ni siquiera consideran si fueron al baño antes de pesarse o no, porque por supuesto eso va a ser casi 1 kilo más, 1 kilo menos, pero entonces lo primero que les va a pasar ahorita solo con esta corridita que se echaron en el jardín, al día siguiente ya habían ustedes acumulado alrededor de un 10% de más glucógeno de lo que tenían antes de echarse esa corridita. Entonces, la segunda corridita, ustedes mínimo hubieran podido correr con mayor facilidad, poquito más de un 10% de lo que corrieron anteriormente, solo con eso. Entonces, esas adaptaciones son las adaptaciones bioquímicas, acumular más glucógeno, poder degradar más rápidamente el ácido láctico y vamos a ver otros. Esto de acumular más glucógeno, a eso es a lo que se le llama la supercompensación. Esto quiere decir que si ustedes consumen todo su glucógeno, en la noche van a acumular más glucógeno que el que tenían anteriormente. Pero esto es como sucede con el presupuesto. Si ustedes no se gastan todo el dinero, el año entrante no les van a dar más porque ni siquiera se pudieron gastar lo que se les dio ahorita. Pues entonces, si ustedes no consumen todo su glucógeno, no van a tener una supercompensación. Por eso es importante tener un entrenador que sepa cuáles son los principios adaptativos que se tienen para el ejercicio. Lastimosamente he visto muchos de los entrenadores son solo gente que les gusta hacer ejercicio y una forma de ganarse unos sus chelines por ahí, ¿verdad? Pero las cargas que les ponen para hacer ejercicio, ay, yo he visto unas cosas que son, pero temerarias, porque hacen que la gente pueda hasta dislocarse un hombro o cosas de esa naturaleza, que no es gente profesional, lastimosamente, eh, porque pues el negocio de los gimnasios se ha ido haciendo bastante popular, entonces hasta Perico de los Palotes se siente entrenador. Pero entonces, ¿qué es lo que necesitamos para que haya una supercompensación? Primero, ¿qué quiero supercompensar? Quiero supercompensar el glucógeno, quiero supercompensar mis elementos para aumentar resistencia, para aumentar peso, para los fosfatágenos. ¿Qué es lo que quiero supercompensar? Pues entonces, lo que quiera, vamos a ponerlo muy general, sin ser yo un preparador físico, lo que quiera yo supercompensar, eso lo tengo que llevar al agotamiento total. Si no, no voy a tener una supercompensación. Una vez tenga la supercompensación, tiene que haber un aumento de carga. Esto es, si en 1 hora de estar corriendo me consumí todo mi glucógeno, pues entonces después de esa hora, ustedes les digo, van a tener un 10% más. Pero entonces la próxima vez no van a correr 1 hora, van a tener que correr esa hora y ese 10% más. Entonces, al agotarse ese 10% más, su supercompensación al tercer día ya va a ser un 20%. Entonces, el cuarto día no pueden correr lo que corrieron el primer día, tienen que correr ese 20% más. Entonces, este aumento de carga tiene que ir acorde a la supercompensación que se está teniendo. La
Heterocromía. Esto se refiere a que para todo ejercicio hay que fortalecer músculos distintos, por eso hay que hacer distintos tipos de ejercicio, porque si yo estoy levantando pesas, no voy a fortalecer nada más mis bíceps, porque si no fortalezco mis músculos dorsales, me voy a quebrar el espinazo. Entonces, tiene que haber una adaptación heterocrómica, que se le llama de esta manera al desarrollo muscular eh, de distintas estructuras anatómicas para aguantar la carga. Adaptaciones específicas al tipo de ejercicio. Pues si quieren levantar pesas, pues entonces será para levantar pesas y para lo que vayan ustedes. Si quieren jugar voleibol, pues entonces tendrán que ejercer las pantorrillas, los camotes, la parte trasera de los muslos para poder caer sin ningún problema en un brinco y no romperse una pierna, pues entonces ya se hará de esa manera. Entonces, las fases de la adaptación va a ser el aumento de sustratos. Hablamos del glucógeno, por ejemplo, de los compuestos fosfatágenos y demás. El aumento de las enzimas. ¿Para qué voy a tener todos estos sustratos si no estoy aumentando la cantidad de enzimas para degradar el glucógeno y poderlo convertir en glucosa? Pues entonces ese es un proceso adaptativo. A ver, ustedes me van a contestar aquí. Aquí tengo, aquí tengo mi grupo de fisio de este año con el grupo de fisio que vamos a tener el próximo año. Pero como los de este año ya saben, vamos a ver cómo se han adaptado para el ejercicio. Mire, el grupo 1, que sería el, uh, el de este año, es esta línea continua y el del año entrante es esta línea punteada, ¿sí? Entonces, esta curva de acá es el consumo de productos fosfatágenos, o sea, los que se consumen rapidísimo, ¿verdad? Entonces, este grupo se le hizo después un análisis de sangre y vimos cuántos fosfatágenos tenían en la sangre después de correr 40 metros, después de correr 60, después de correr 80, después de correr 100. Y estas son las curvas en las cuales tenían cantidad de fosfatágenos. Entonces, el grupo 1, los fosfatágenos a los 40 metros se le vinieron hasta acá. En el grupo 2, todavía se quedó aquí arriba. A los 60 metros, el grupo 1, los fosfatágenos se les vinieron hasta acá abajo. En cambio, el grupo 2 consumió sus fosfatágenos aquí. Y así sucesivamente a los 80 metros, a los 100 metros. Y si vemos acá, vemos las velocidades de carrera en cada una de las distancias recorridas. ¿Cuál de estos grupos dirían ustedes que es el grupo entrenado? ¿El grupo 1 o el grupo 2? ¿Por qué dice el 2? No se agotó, no se agotó sus reservas. Uh -huh. Sí, bien. Pues aquí el grupo entrenado es el grupo 1, porque tiene más enzimas
para degradar los fosfatágenos y liberar más energía, ¿sí? ¿Para qué quiero yo que un corredor, cuando llegue a la meta, pues venga con todas sus energías todavía? Si lo que quiero es que consuma todas sus energías en la carrera. Y aquí lo vemos. Estos, los del grupo uno, siempre fueron más rápidos. Aquí estos iban a 10 metros por segundo y estos iban a 9.5 metros por segundo. Entonces, estos son más eficientes para degradar su fuente de energía. Sí, es como que tenga yo 2 carros y los 2 con un tambo de gasolina de 10 galones, y entonces un carro salió y consumió medio galón, pero el otro se acabó los 10 galones, pero puchica, llegó pitado a la meta. Entonces, a mí no me importa que sea eficiente en guardar su energía, sino que en el consumo de su energía, y entonces eso se está reflejando aquí con una mayor velocidad. Bien, vamos a dejar esto por aquí entonces, y hasta aquí estaríamos para el, para el jueves. Sí. Si la competencia es de resistencia, entonces sí nos interesaría la resistencia, ¿sí? Entonces, por ejemplo, en un ciclista que tiene que recorrer 300 kilómetros en la competencia, si a los 10 kilómetros él salió pitado y consumió toda su energía, por supuesto, iba hasta adelante, le sacó 2 kilómetros a todos, pero se quemó. Entonces, eso, allí sí se necesita resistencia. Y entonces, estos ciclistas tienen más fibra de resistencia y van a ir consumiendo su glucógeno paulatinamente. Entonces, si lo que me interesa es un ejercicio de resistencia, pues entonces ese va a ser el tipo de entrenamiento. Por lo tanto, ¿qué le buscaría yo a un ciclista? Primero su calidad de fibra, ¿sí? Después, justamente ver que no se queme. O sea, si salió a la Avenida de las Américas y ya por el Jardín Botánico se quedó tirado, ese no me sirve porque lo estábamos esperando en el rancho, ¿sí? Entonces, sí, por eso, dependiendo para para cada deporte, por eso les insisto con eso de que lastimosamente nuestros entrenadores aquí, incluso los entrenadores profesionales, miren, ¿qué hacemos? Bueno, por eso es que nos va en el fútbol como nos va, ¿verdad? Porque aquel que jugaba fútbol y se hizo viejo, ahora lo ponen de entrenador. Es que no es lo mismo ser jugador a ser entrenador. Un entrenador tiene que tener conocimiento de toditito. Aquí le estamos dando una pinceladita nada más a las cuestiones adaptativas al músculo, pero un entrenador, él tiene que ser un fisiólogo muscular, pues, para que pueda entender y como cada persona tiene sus capacidades muy individuales, pues si es de fútbol, a cada uno tiene que darle un entrenamiento específico para llegar a tenerlos a todos sus jugadores al mismo nivel. Entonces, bueno, es que por eso hasta hace poco yo estuve, cuando se abrió la Escuela de Educación Física, yo estuve yendo a dar unas clases justamente de adaptación
para el ejercicio para los profesores de educación física. Entonces, a esa es una buena estrategia, que haya profesores de educación física y que tengan ese tipo de preparación de entender qué es lo que está pasando adentro del organismo y entrenarlos, pues específicamente para el deporte que se requiera. Sí, entonces cuando vayan ustedes con su, si gustan de los gimnasios y esas cosas ahí, ay, pónganle mucho coco a los entrenadores y pensar bien si es lógico lo que les están poniendo, lo que les están exigiendo, dependiendo de cuál sea su meta. Porque la vez pasada hicimos un trabajo de gimnasios que el, cerca del 30% iban al gimnasio para pasar el tiempo, porque tenían que llegar temprano por el tráfico. O sea, la gente que viene de fuera, está a las 5 de la mañana, ya que en la capital, ¿qué hago? Me voy a ir al gimnasio. Pues fíjense, un 30% en realidad es para pasar el tiempo, ¿sí? Hay otro porcentaje que era un porcentaje alto, que su cuestión era el peso. Por eso lo saco a colación con determinada frecuencia, porque hay mucha gente que hace ejercicio para bajar de peso, pero no les ponen el ejercicio para bajar de peso y no se les advierte cuál va a ser la curva que va a tener para bajar de peso. Porque al principio, y comentábamos en alguna oportunidad, que eso es una de las razones de para desertar de los gimnasios, porque llevan un mes y no han bajado, al contrario, han subido, pero es que es lógico que suban, porque primero vienen todas estas adaptaciones fisiológicas y demás, en donde empieza a acumular más glucógeno, empieza a acumular más, más insumos para después empezar a bajar. Pero eso no le explican. Mire, el primer mes no espere bajar un gramo, va a empezar a bajar a partir del tercer, cuarto mes. Ay, dice, me voy a pasar aquí 4 meses para, bueno, pero si el rollo es pasar, no es una varita mágica el quitarse el peso, porque también para subirlo, pues no fue de un día para otro. Entonces, sí se requiere adiestramiento profesional para poder hacer las guías de entrenamiento para las distintas personas, ya sea para deportes específicos o por salud personal de cada una de las personas que se dedican a llevar un plan de trabajo en el ejercicio. Bien, estamos para el jueves. Pues que estén muy bien, entonces tengan muy bonita tarde. Feliz tarde.